noches, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Feliz noche de sábado a todos. Tenemos un presidente descomunal que dice: salid, salid todos, no tengáis miedo. El mismo día que confinan a toda la provincia de Lérida, 200 y pico mil personas confinadas. Será un malfario, ¿no? Digo yo. Bueno, en fin, cada uno y sus caunadas, ¿no? Ahí están, las de Pedro Sánchez, que nos van a ocupar buena parte de la noche, así como hablaremos de Peter, que es un caso, Pedro Sánchez, Peter, y hablaremos del caso del Coletas, o del caso... El Coletas es como le llaman en Moncloa, ¿eh? El Chepas o el Coletas, no es que yo le quiera poner, no. El caso Iglesias, olvídense de Dina. Dina, al fin y al cabo, aquí no pinta nada, no nos interesa absolutamente nada la vida sexual de la criatura esta, ni los vídeos, ni nada. Lo que sí nos interesa es el privilegio de los defensores de Sánchez que pactan cosas con los fiscales. Eso sí, cómo no nos va a interesar. Les presento ya a nuestros invitados esta noche, que son, aquí, a mi derecha, don Percival Manglano. Muy buenas noches. Buenas noches, un placer. ¿Bien la semana? Bien, no me quejo. Don Agapito Maestre, muy buenas noches. Buenas noches, don ¿Todo Javier, bien? ¿qué tal? Magníficamente. Libro nuevo, tenemos que hablar de su libro, ¿eh? Sí. Claro que sí. Don Antonio Camuñas, muy buenas noches. Buenas noches. Feliz Día de la Independencia de los Estados Unidos. Muchas gracias. No tiene usted micro. Espérese un momento, que enseguida se lo brindan. Don Iñaki Ezquerra, ¿qué tal? Buenas noches. Con usted quería yo hablar. ¿Se acuerda usted de dónde estaba el día 29 de febrero? Ahora le voy a recordar alguna cosa. Estaba aquí, en este plató, porque el día 29 de febrero, ahí está la prueba. Nosotros celebrábamos el segundo debate monográfico sobre lo peligroso que era el virus de Wuhan, Sí, me acuerdo, sobre los efectos para la salud de la extensión de ese virus. Entonces, hacía 50 días. Sí. Lo digo porque cuando llega el señor que sufrimos como presidente del gobierno y dice, es que todo nos sorprendió, es que caramba, aquí habíamos hecho dos especiales porque estábamos preocupadísimos. Me acuerdo de ese día varias veces, porque en aquel momento yo no tenía, lo reconozco, quizá por desinformación, no tenía conciencia de lo que se podía venir encima. También es verdad que yo no soy un representante político, pero sí me llamaron la atención dos intervenciones. Una, la suya, hablando de la gran crisis económica que se venía encima, y otra de Alejo Vidal Quadras, que insistió mucho en que, aunque no fuera un virus necesariamente mortal, que en muchos casos lo es, y aunque en muchos casos se pudiera dar de manera leve, pero él insistió mucho en que la rapidez de los contagios iba a crear un verdadero problema en Europa y en el mundo, vamos. Entonces, luego sí he pensado una y otra vez que a veces en estos debates hay personas que hablan por hablar, hay algunos que procuramos no hablar de lo que no sabemos, pero hay personas que sí tienen en determinados temas o en todos una gran conciencia de lo que dicen. Y en ese sentido quiero felicitarlos. Muchas gracias. Tanto a usted como a Vidal Quadras, porque creo que estuvo muy oportuno. La pena es que no sirvió de absolutamente nada. Sí. La pena es que nos pilló el toro y bien pillados. La pena es que, bueno, espero que algún día todos los españoles lo sepan. Hay varios informes del CNI que por esas fechas ya estaban en manos de Pedro Sánchez. Sí. Ahora creo que están en el Supremo. No digo más, pero al final se sabrá todo. ¿O qué? ¿Qué se creen? ¿Que esto es la aldea de Asterix? No, hombre, no, estamos en la aldea global y hoy no hay fronteras para nada y los secretos. Don Antonio Camuñas, ahora sí, muy buenas noches. Buenas noches. Feliz Día de la Independencia, por lo que toca su condición casi de... Feliz, pero no tan feliz, ¿eh? Estados Unidos está en una situación que yo no lo he conocido nunca. Por lo tanto, dentro de que siempre es un motivo de celebración, el aniversario de la independencia, pero este año yo feliz. De hecho, me ha pasado como a este actor de Hollywood tan conocido, que simplemente ha dicho Independence Day 2020, pero no ha dicho Happy 4th of July, porque el país no está en una situación particularmente grata. La situación es poco más o menos, la podemos resumir, más de 100.000 muertos por el caso de la pandemia. No creen que hayan pasado la curva, con lo cual eso no sabemos cuánto va a durar. Sí ha habido alguna decisión
técnica de Donald Trump cuestionable, otras cuestionables desde Europa, porque se ha quedado con todas las vacunas de la multinacional Gilead hasta el mes de octubre. Lo que sean capaces de producir se va a quedar en Estados Unidos. Bueno, eso también es una enseñanza para los líderes europeos, me temo. Lo que les propongo como primer asunto de nuestra mesa de debate es cómo ven el futuro de Trump, porque ahora ya estamos a tocar de las elecciones, porque la economía no sabemos si le dará tiempo a reaccionar o no le dará tiempo, y porque él sigue, en algunas cosas ha retrocedido un poco, por ejemplo con los chinos. De lo que decía Pompeo hace 2 meses, 3 meses, a lo que ahora dice la administración de Trump, pues hay una distancia de retroceso, entiendo yo. En cambio, en lo que está muy enconado, hoy por ejemplo ha dicho, hay un nuevo fascismo, y es un fascismo de extrema izquierda. Y lo que le dice a los globalistas, eso es tremendo. Me gustaría que lo oigan porque seguro que hasta a muchos les va a gustar. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique. It is why we in the United States have embarked on an exciting program of national renewal. In everything we do, we are focused on empowering the dreams and aspirations of our citizens. One of the most serious challenges our countries face is the specter of socialism. It's the wrecker of nations and destroyer of societies. Events in Venezuela remind us all that socialism and communism are not about justice. They are not about equality. They are not about lifting up the poor. And they are certainly not about the good of the nation. Socialism and communism are about one thing only: power for the ruling class. Today I repeat a message for the world that I have delivered at home. America will never be a socialist country. Americans will also never tire of defending innocent life. We are aware that many United Nations projects have attempted to assert a global right to taxpayer-funded abortion on demand, right up until the moment of delivery. Bueno, no parece en esto declinar, sino todo lo contrario. ¿Cómo veis el futuro de Trump ahora que ya pues están a tocar las elecciones, como decía yo antes? Yo mal. Mal. Sí. Yo creo que va a ser muy difícil a fecha de hoy que gane las elecciones. Creo que han convergido una serie de factores simultáneamente a raíz de entrada de la pandemia. La pandemia se ha llevado por delante todos los logros económicos del presidente Trump, que era tener una economía a pleno rendimiento, con unas cifras de paro desconocidas y con bueno, pues además algo muy importante, que era precisamente las minorías. La minoría negra había alcanzado niveles de empleo históricos nunca vistos. Si a esta situación, pandemia, crisis económica, se le une el movimiento Black Lives Matter, que es una auténtica revolución como tal, es decir, una insurrección civil organizada, por supuesto. Bueno, pues van a llegar exactamente a lo que quieren, que es que sea imposible que Donald Trump alcance la presidencia. Y lo peor, a mi juicio, es que estamos viendo cómo el Partido Republicano está, a su vez, empezando a chantarse. Los políticos republicanos no dicen ni pío. A mí me ha sorprendido muchísimo la sentencia, ha habido 2 sentencias muy importantes del Supremo, una de ellas redactada precisamente por el juez Gorsuch, que es el primer juez conservador que
que se eligen en la presidencia de Donald Trump, y es el de la no discriminación a transgénero en el mercado laboral, lo cual tiene unas implicaciones gravísimas y complejísimas en distintos sectores, por ejemplo la educación. Es decir, no vas a tener que tener transgénero enseñando a tus hijos. Y lo que yo no estoy de acuerdo con el discurso de Trump es en la utilización del término fascista, que es algo que se utiliza hoy en día en todas partes, y yo creo que el fascismo es un movimiento clarísimo, que tiene su génesis en Gabriele D'Annunzio y que luego pues, copia a Mussolini y de paso pues, le viene muy bien a Hitler, pero el fascismo no existe como tal, existe el totalitarismo. O sea, ni el antifascismo es una realidad, ni el fascismo existe. Entonces, a mí que Trump diga que hay un fascismo de izquierdas, no, lo que hay es un totalitarismo de izquierdas en torno a la ideología de género, en torno a las identidades que son la nueva barrera de defensa, división y demolición de la sociedad americana, que hasta ahora se había caracterizado por ser un crisol de culturas y razas. Yo puedo estar de acuerdo en que la crisis sanitaria y la crisis política pudiera llevarse por delante todos los logros de Trump, los logros económicos. Y logros políticos también, ¿no? Ojo, porque es un logro político el haber establecido un discurso de carácter nacional sin caer, a pesar de las críticas que hacemos en Europa o que se hacen desde Europa, en el populismo. Porque el término populismo vale para un roto y para un descosido. Pero yo me gustaría destacar, y en el discurso de hoy es clarísimo, cómo las sociedades se pueden vertebrar con los estados nacionales. El Estado nacional no es algo caduco como se pensaba hace poco menos que 8 o 10 años, o 15 o 20. En Europa ya lo hemos visto, en Europa tampoco, es decir, la señora Merkel o los franceses, no digamos nada en Inglaterra. El Estado Nacional sigue siendo todavía la figura política. Creo que hay dos categorías, dos conceptos que son claves en el devenir de las democracias contemporáneas. Uno es el Estado Nacional y otro es el Estado partido. Cuando digo Estado partido porque parece que ya no vivimos en Estados nacionales sino en Estados de partido. Y claro, esos partidos ¿cómo son? Y aquí sí que hago una objeción, sí que me gustaría hacer una objeción, una pequeña observación. Es decir, cuando se habla de Trump, claro, es un movimiento que se enfrenta a su propio partido. Entonces, evidentemente, cuando está ahora Trump mal, no van a venir los de su partido a ayudarle. Lo que querrán será pisotearlo, porque estos están en otra realidad. Entonces, el fenómeno yo creo que es muy complejo. Yo sí estaría de acuerdo en que quizá la crisis sanitaria se pueda llevar por delante los logros económicos, quizá no los logros políticos, porque la sociedad norteamericana no es solamente Nueva York, o sea, es una realidad muy compleja y es una sociedad que lo aguanta todo. Cuando digo que lo aguanta todo, es decir, pocas sociedades tan autocríticas como la norteamericana. Y lo que sí tenemos enfrente, y él ha tenido el valor de enfrentarse a un movimiento que sí puede tener rasgos totalitarios más grandes que lo que puede albergar el populismo que se puede derivar de un Estado nacional como el que defiende Trump. O sea, yo creo que es un fenómeno muy complejo y que mejor que nos tentemos las ropas los europeos y que no seamos como todos los periodistas europeos y españoles que sabemos mucho de Estados Unidos. Yo creo que la cosa es bastante más compleja de lo que parece. Percival. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con el análisis de Antonio. El gran activo de Donald Trump en su presidencia ha sido la economía. La tasa de paro básicamente era residual, era de un 3%, incluso menos, y había pleno empleo en Estados Unidos y eran pues, tasas de paro no vistas en decenas de años. 60 años. En 60 años. Eso se lo ha llevado por delante esta pandemia. Ha llegado a haber tasas de paro de doble dígito. Es verdad que las últimas cifras de paro ha bajado incluso más de lo previsto, lo cual ha tenido un efecto en la bolsa pues, bastante positivo, pero nadie es demasiado optimista que llegado noviembre, cuando se vote, la situación económica sea la previa a la pandemia, y hay muchos votantes que votan con intereses económicos y mientras les ha ido bien estarían de acuerdo con el gobierno y cuando les deja de ir bien, evidentemente ya no lo están tanto. Dicho esto, sí que tiene un activo Donald Trump, que puede ser muy importante, y es su rival, porque Joe Biden, el candidato demócrata, francamente no es tan malo como Hillary Clinton, pero en fin, no está demasiado lejos.
es una persona conocida por los errores que comete. Su actividad durante estos últimos meses ha sido bastante escasa. Es conocido simplemente por haber dado entrevistas desde su casa. No ha tenido mucha actividad. Se ha dejado llevar por el Black Lives Matter, o sea, no ha querido posicionarse claramente. Por cierto, me pregunto si alguien ha pedido responsabilidades a los organizadores de las marchas supuestamente contra el racismo, que muchos sabemos que en vez de luchar contra el racismo lo que hacían era saquear tiendas. Nadie ha pedido responsabilidades sobre si esas marchas han contribuido a los rebrotes del coronavirus. Se está hablando ahora de que ha contribuido la apertura de los bares y de los restaurantes. Bueno, yo me pregunto, bueno, y que hubiese miles de personas manifestándose, ¿eso no habrá podido contribuir también? Dicho esto, y eso era un paréntesis, Biden no es un buen candidato, no es alguien que arrastre las masas. Obama nos podía gustar más o menos, pero luego era una persona con carácter. Quizá la mayor suerte que tenga hoy por hoy Trump es precisamente su rival y su falta de capacidad política. Iñaki. Bueno, yo creo que es obvio que la crisis económica pues se ha llevado por delante, a consecuencia del coronavirus, se ha llevado por delante todos los logros. Trump se atribuía 5 millones de empleos. Había quien decía que ya esos 5 millones se habían empezado, que el crecimiento, la recuperación económica ya había empezado con Obama. Lo que pasa es que el Partido Demócrata luego no supo venderlo. En cualquier caso, aunque fueran suyos, los 5 millones de empleos comparados con los más de 30 millones de parados que ha creado toda esta crisis de la pandemia, pues los logros se han quedado en nada, ¿no? ¿Que eso le cueste políticamente? Pues la verdad es que para mí es un enigma el voto americano, porque también fue un enigma que le eligieran. Ahora, ¿por qué se dan estos personajes en la política? ¿Qué representan? Frente al populismo ese, vamos a llamarlo para entendernos, pese a ese populismo de rasgos totalitarios, que es el de la estatuofobia y el de ir contra todas las referencias históricas, por juzgarlas por eso que se ha llamado presentismo, o sea, aplicar los valores de hoy, los valores democráticos, los valores progresistas o los valores políticamente correctos al pasado. Frente a esa respuesta, pues luego hay también otras respuestas populistas. Y luego y a eso se suma partidos que en principio tenían que hacer un papel liberal y un papel de centro en el mejor sentido, pero que comulgan con la corrección política precisamente pues para que no sean acusados de reaccionarios, ¿no? Es decir, que en el caso americano tendríamos el Partido Demócrata y en el caso español el Partido Popular, por ejemplo, ¿no? Hacen muchas concesiones precisamente para que no se le acuse de reaccionario. Entonces, pues ¿cuál es el problema? Pues el problema es que frente a unos males las respuestas son otros males. A mí Trump no me parece una solución ni a esta ola que ha habido ahora de vandalismo en Estados Unidos, ni me parece una solución a la dejadez y a la corrección política que haya arrastrado el Partido Demócrata. Me parece que lo ideal sería encontrar pues gente cabal que sabe encontrar lo bueno del legado liberal, librarnos de todas las doctrinas populistas que nos acosan y que permanentemente están creando unos valores, además, unos valores falsos. Es decir, que, por ejemplo, pues, voy a intentar ser breve. La izquierda tradicionalmente no ha sido ecologista, no ha sido animalista. Es más, las primeras leyes, las grandes leyes animalistas, quien las trae a Europa es Goering. Es decir, que las primeras leyes animalistas de la historia son de Goering, ¿no? Tampoco ecologista, pues la Unión Soviética... El Foro de Sao Paulo. Que vamos a ver Chernóbil, ¿no? Que decir que ¿se puede decir que la Unión Soviética era ecologista? Pues no. Es decir, que ¿qué ha pasado? Pues que frente al derrumbe de la Unión Soviética y a los valores tradicionales de la izquierda y a las tesis de las luchas de clases, pues han querido, frente a ese fracaso y ese derrumbamiento, pues bien, se ha intentado nutrir la izquierda de nuevos valores, pero que son valores ajenos a su propia tradición, ¿no? Entonces, bueno, pues en todo este lío que hay, y que no es un lío que nos afecta a todos,
una puntualización. La guerra que tiene Trump contra la globalización ha dado frases que son calcadas a las de Pablo Iglesias. Es decir, claro, que tanto Podemos como Trump están contra la globalización. Ahora, que están desde un extremo distinto y desde un populismo distinto, pero a la hora de la verdad coinciden en hacer un análisis que me parece que es irreal. Pero en cualquier caso, ¿la solución cuál es? Pues bueno, pues intentar analizar dónde hay elementos reaccionarios, claro, que quieren pasar por progresistas, ver lo bueno que tienen los valores liberales, el respeto a la vida privada, la resistencia a todo intervencionismo, a que nos expliquen qué tenemos que hacer en la vida, si no podemos fumar, si no podemos... Bueno, pues hay una serie de gente que nos quiere enseñar cómo vivir. Antes eran los curas, ahora son estos. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es... Ojalá vengan los liberales. Has hablado de Chernobyl y a mí me viene a la cabeza la reforma de la Constitución que ha hecho Putin en Rusia. Una reforma, piensen ustedes, ¿por qué no la critican en La Sexta? ¿Verdad que es raro, no? Porque, claro, la reforma de Putin se las trae. El único idioma oficial es ruso. Matrimonio va a ser la unión de un hombre y una mujer, y lo demás no es legal. Cesión de territorios o territorios que se rompan de lo que es hoy Rusia, prohibidos constitucionalmente. Sí, aquí pues algunos medios han criticado, hombre, se quiere quedar 2 legislaturas más, 12 años, mire usted, hasta el 2000, no sé cuántos, tal, pero... En el fondo, no hay ninguna crítica a eso que hace, por ejemplo, darle una patada a la revolución bolchevique y decir que Dios es un unificador del Estado ruso, de la madre patria rusa. Eso, oiga, pues no sé, a Lenin le ha dado un patatús ahí en el catafalco. Por ejemplo, en la televisión rusa se exhiben este tipo de imágenes que van a ver a continuación, que si esto fuera en Estados Unidos sería es que lo consiente Donald Trump. No, eso es la bandera del orgullo. Y los rusos que pasan en Moscú, por ahí, por ese paseo, se limpian las botas en la bandera del orgullo. Y esto es del periodismo consentido del señor Putin. Y aquí, como es el señor Putin, que es aliado de tantos aliados de algunos partidos que ahora están en el poder, pues ni una sola crítica. Esto queda, pues, bendecido. ¿Y China? Ahora, si esto lo hubiera hecho Trump, Camuñas. No, claro, pues el tema es lo mismo. ¿Y China? O sea, cuando tú decías que tienes razón, la antiglobalización de Trump. Bueno, pues es evidente que la globalización ha traído beneficios sin límite a miles de millones de personas de fuera de nuestro entorno, a costa, en buena parte, de nuestro bienestar y desarrollo, ¿no? Pero ese no es el problema es que China, y es donde está focalizado el antiglobalismo de Trump, es decir, es que China no hace una derecha, me explico, roba tecnología, controla a las poblaciones, espía. Es decir, Huawei es la mayor potencia que va a tener China para controlar los nódulos de comunicación de todas nuestras vidas. Y claro, no juega limpio. Occidente intentó que con la entrada en la Organización Mundial del Comercio, China se acoplaría a lo que es unas economías occidentales, etcétera, más abiertas, etcétera. Y por supuesto políticamente también evolucionando hacia la democracia. Ha sido una equivocación radical y lo que intenta Trump es focalizarse en China a costa de dejar otras partes más desguarnecidas, como es el caso de Europa, que nosotros no presentamos un frente de interés o de tensión, como hemos representado durante muchos años, durante toda la Guerra Fría de entrada, y lógicamente eso diverge a Estados Unidos de Europa, y a nosotros no nos viene bien, qué duda cabe, pero es que Estados Unidos se tiene que focalizar ahí, ¿no? Entonces yo creo que, sin embargo, Europa está dispuesta a entregarse a China. Bueno, Europa ya está entregada a todo el mundo. Pero si me permites que te interrumpa un segundo, porque me interesa mucho lo de Putin. Vamos a ver, si el análisis político es análisis comparativo, si tenemos que comparar a Putin con alguien, comparémoslo con Trump. Hombre, por Dios, Trump es un demócrata, Putin es un tirano. Claro. Eso para empezar.
Uno. Dos. Hombre, por Dios, Putin sigue una tradición de tiranía propiamente rusa. Rusia no ha existido, es una cosa de esclavos. Y es el régimen esclavista. Y si a alguien le gusta Rusia, que se vaya allí y lo pruebe. Tres. ¿Por qué lo de Dios? Hombre, porque la Iglesia Ortodoxa rusa siempre ha tragado con todo. Hombre, por Dios, seamos serios. Por Dios, lo de Putin no tiene un pase. Entre otras cosas, además, China ya ha tomado Rusia hace 30 o 40 o 50 años. O sea, si hoy va uno a un pueblo de Badajoz, o a un pueblo de Huelva, o a un pueblo de Bilbao, pueblecito, el más pequeño, y se va a encontrar 3 comercios. Como mínimo, los 3 son 3 comercios abiertos a las 12 de la noche, que son chinos. Bueno, pues en Rusia esos comercios existen ya hace 1000 años. O sea, vamos a ver si ponemos a la gente que empecemos a entender que esto no es ideología, que esto es una cosa que la pandemia que no nos vuelva locos. O sea, Rusia hoy no es ni más ni menos que un régimen tiránico, seguramente el régimen más tiránico que hay en el mundo. Y evidentemente por eso la Sexta tiene pues que decir que está muy bien, da igual, y hacer pasar, ¿qué más les da a ellos? Eso es como si tú dices ahora a Sánchez, pues que, ¿qué más le da a decir Sánchez de una cosa que otra? Pues dirán cualquier cosa, ¿qué más da? Vivimos en un mundo mitológico, de mitología, solo es mitología. Sales a la calle y ves a la gente que pues aplaude, claro que aplaudimos, y nos han tenido 3 meses metidos en la cárcel, salimos y aplaudir a los espectáculos y tal. ¿Qué aplaudimos? Aplaudimos la vida. Y ahora te sale, ¿y la vida y qué más aplaudimos? Vamos a Lérida y aplaudimos, vamos a los rebrotes que hay, pero hombre, por Dios, estamos fuera de juego. Estamos fuera de juego, nos faltan categorías, nos faltan conceptos, y evidentemente nos viene una peste y reaccionamos, pues como reaccionó Ovidio o la Biblia en el diluvio universal. Y de aquí vamos a salir todos maravillosamente. Bueno, vamos a salir maravillosamente. Por eso vuelvo a la pregunta de Rusia. Rusia hoy es una dictadura, una de las tiranías más duras que hay en el mundo. Los rusos no existen como ciudadanos. Esos pueden pisar una bandera del orgullo gay o cualquier otra cosa. ¿Qué más les da? No existe la sociedad, no existen los individuos. No existen. Si aquí lo que se está implantando es una sociedad donde desaparezcan los individuos, desaparezcan las heterogeneidades. Iñaki escribió hace unos años un libro que es Totalitarismos blandos. Yo le decía que era demasiado blando, porque son totalitarismos duros. Es decir, ¿por qué son totalitarismos duros? Pues muy sencillo. Porque mire usted, lo privado se confunde con lo público. Aquí nos dicen hasta las horas que tenemos que ir a comer, a las horas que tenemos que hacer el amor. Pero bueno, ¿esto qué coño es? ¿Qué leyes son estas de género? Bueno, hablemos, es decir, ¿quién está entregado a esta basura? Pues están entregados, en primer lugar, los poderes del conocimiento, los poderes intelectuales, los poderes de la ciencia, la universidad. Hombre, si la universidad coincide, en esta pandemia lo hemos visto, la universidad coincide, ¿dónde está el poder universitario, el poder científico, el poder del saber? Pues está en lo que dice el poder político, y eso es el totalitarismo, la identificación del poder político con el poder del conocimiento intelectual. Ahí tenemos un señor que mañana sale, me parece, un señor que ha dirigido la pandemia, que era lo que teníamos que hacer, no sabía nada, ni sabe hablar, ni nada, y sale mañana con una moto de motero o no sé qué. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Si usted compara lo que ha pasado aquí en España con lo de Grecia, en Grecia ha habido un científico, un tipo inteligente. ¿Dónde está la comunidad científica en España? ¿Dónde está la comunidad científica en Rusia? Yo sí conozco Rusia y lo leo, y leo todos los días lo que pasa en Rusia. Hombre, claro, si me dicen que me van a poner como modelo Putin, bueno, que venga Dios y lo vea. Entonces, yo creo que, como decía antes Iñaki, es menester que nos detengamos un poco, que pongamos pie en pared y que digamos, basta ya de ideología, basta ya de engaño, basta ya de mentiras, porque esto estamos construyendo mitologías. Iñaki. Sí, yo agradezco mucho la alusión de Agapito a mi libro, sobre todo porque hay que hablar de suyo. Porque es verdad. Pero haría una puntualización. Cuando yo hablaba de totalitarismos blandos, no me refería a que esos totalitarismos, que son modernos, que son o posmodernos, no me refería a los efectos, que pueden ser dramáticos, sino a que utilizaban todos los clichés tópicos de la corrección política. O sea, frente al totalitarismo clásico, pues a Stalin, si le llega a decir a alguien que no era demócrata, se habría echado a reír. Ahora, los totalitarismos blandos se caracterizan porque son ellos los únicos demócratas. Es decir, que ellos se han apropiado de valores propios de la corrección política, valores bien vistos,
y los hacen suyos, como cogen la bandera ecologista, cogen banderas que están muy bien cogerlas, sí, sí. Pero ellos se apropian de ellas para disfrazar sus intenciones totalitarias. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en el caso vasco, todo el mundo de lo que fue Herri Batasuna ahora se está transformando en ecologista, se está blanqueando. El hijo de Josu Ternera es uno de los líderes de esta mutación. Y además que es una mutación que se produce para lo que se producen todas las mutaciones, que es para la supervivencia de los virus y de las bacterias peligrosas, ¿no? Bueno, pues a lo que voy es que blandos en el sentido de que adoptan discursos que son presentables políticamente, para luego manipularlos. Claro. Está claro. Bueno, uno de los que ha salido muy perjudicado de la pandemia, sin duda alguna, pensábamos que ya había pasado... O sea, la historia, pocas líneas, pero algo de la historia, ¿no? Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero. Primero dice, esto en 15 días, primero dice en una intervención de estas de teletrabajo en la que parecía verdaderamente Mefistófeles, no sé si es que iba despeinado a lo doctor Simón o qué, dice que hay que llevar a Estados Unidos a una situación imposible. Y ahora dice que hay que acabar la operación Nunca Más. Y esto tiene que ver con Feijóo, del que luego hablaremos, pues, supongo, porque hay elecciones dentro de nada. Vamos a escuchar a Zapatero y verán. El día 12 Galicia debe recuperar ese alma que la ha caracterizado, de una sociedad que no se deja engañar, de una sociedad que lleva Nunca Más hasta sus últimas consecuencias. Esa Galicia viva, abierta, moderna, progresista, debe comparecer para ganar y anticipar el futuro. Para mí que quiere hacerle algo a Rajoy, no sé, pero luego lo vemos. Vamos a publicidad, primera pausa. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Las 10:36, riguroso directo. Agapito, tengo que felicitarte por tu nuevo libro. Voy a ponerlo así para que ustedes vean la portada, aunque no se vea del todo bien. Entre telas de España, subtítulo, Meditaciones sobre una nación, ahora se ve mejor, sobre una nación moribunda. España existe, España duele, España como problema, y aquí a lo mejor alguno añadiría, qué país tan fácilmente manipulable. Y usted le pega un repaso aquí que empieza por los clásicos, Menéndez Pelayo, Galdós, Juan Ramón Jiménez, y luego ya entra en otros de mayor enjundia, Américo Castro, Sánchez Albornoz, Laín Entralgo y por supuesto Ortega, que está siempre presente en las cosas que escribe. Me ha gustado su libro. Pues muchísimas gracias. Cuéntenos qué pretendía con él. Bueno, lo primero es que se lea con amenidad. O sea, un libro que no es ameno, pues el lector que lo coja, pues que lo deje si no es ameno. Entonces pretendía que fuera ameno, que la gente se lo pase bien, que se divierta. Bueno, en segundo lugar, también el mensaje del libro es bien sencillo. O sea, España va a sobrevivir, España está mal, pero esto va a sobrevivir, porque claro, comparado con las comunidades autónomas, pues claro, ¿qué son las comunidades autónomas? ¿Qué es Cataluña? Nada, comparado con España. ¿Qué es el País Vasco? Nada. ¿Qué es Galicia? Nada. ¿Qué es Andalucía? Nada. Entonces, en ese sentido, o en esa perspectiva, el libro da argumentos para defender España. Los dos grandes argumentos que se dan, la lectura no tiene que ver nada con el historicismo, es una filosofía, es una reflexión, es una teoría de la historia de España. Por otro lado, los grandes filósofos españoles y los grandes novelistas españoles y los grandes poetas no han podido jamás dejar de pensar España. De hecho, el tema de reflexión más importante que han tenido los españoles, que han pensado, que han escrito, siempre ha sido España. Eso es una característica, una singularidad de nuestro país, que no lo han tenido otros países, que no lo han tenido otras naciones. Pero creo que el hilo que recorre todo este libro es la aportación que ha hecho el liberalismo español
frente al marxismo, la izquierda intelectualmente ha sido muy débil en España, no ha hecho prácticamente nada. La tradición anarquista tampoco ha hecho nada, por desgracia, yo la conozco bien, y la tradición marxista. Es decir, el pensamiento que pudiéramos llamar en términos de categorías políticas o de referentes políticos por la izquierda no ha hecho grandes aportaciones, la izquierda no ha tenido grandes pensadores. Sin embargo, España ha tenido un gran pensamiento liberal, una gran tradición liberal, una gran tradición que lo que yo hago es repasar esa tradición después de la Guerra Civil Española y después de la muerte de Franco. O sea, este no es un libro de historia, sino que este es un libro, es un ensayo para dar las claves, o doy una serie de claves de por qué ha fracasado el liberalismo español. No es que yo esté inscrito en la tradición liberal, sino que yo muestro los fracasos del liberalismo español, no los fracasos de un pensador como puede ser Menéndez Pelayo, como puede ser Menéndez Pidal, o como puede ser Sánchez Albornoz o Américo Castro, sino el fracaso de una sociedad que ha sido incapaz de hacerse cargo de esos grandes discursos. Es el fracaso fundamentalmente de los intelectuales españoles a la hora de hacerse cargo de un discurso nacional. En una sociedad fácilmente manipulable. Manipulable, claro. Entonces, en primer lugar, hablo del fracaso de los intelectuales, es decir, de hecho, el fracaso es tal el fracaso que hay mucha gente que ni se entera de que España corre el gravísimo peligro de su desaparición, ¿no? Hay gente que no se da cuenta de esto, ¿no? Y después trato también, naturalmente, todo el hilo conductor del libro. Otro de los hilos conductores es el fracaso político, o sea, las élites políticas no se han enterado. No me refiero solamente a las élites políticas del Partido Socialista o del Partido Comunista en su caso, cuando lo hubo, o los partidos de ahora, sino también del Partido Popular. Desde este punto de vista, este libro ofrece mucha gasolina, mucho combustible para que si alguien quiere defender un discurso nacional, que lo defienda bien, no que lo defienda únicamente poniéndose una banderita de España en el reloj o en la solapa, sino que hay entidad ahí. Entonces, estas serían las claves más importantes. Hay algunas cosas que a mi juicio son importantes. Por ejemplo, hoy en el discurso que se hace, cuando se habla del franquismo, de la cultura franquista, se hace un discurso tanto en la derecha como en la izquierda, como si el franquismo hubiera sido un bloque monolítico. Entonces se desprecia, decir, este es un franquista y tal. Oiga, mire usted, es que el franquismo, desde el 39 hasta el 75, en términos culturales, fue tan plural que incluso el pensamiento que se da en el exilio no se puede entender sin lo que se está produciendo en España. Pondré un ejemplo muy sencillo y mucha gente, muchos espectadores que nos están viendo lo han leído. El debate más importante que se da teórico e intelectual en España después del debate de la ciencia del siglo XIX, bueno, del siglo XX casi, que se da entre Menéndez Pelayo y los krausistas, el otro gran debate intelectual pues es el que se da en el exilio entre don Américo Castro y don Claudio Sánchez Albornoz. Y en ese debate de dos exiliados, no olvidemos que don Claudio fue el último presidente de la República en el exilio y que además era un hombre que comulgaba todos los días, esto también se olvida muchas veces. Bien, en ese debate es de tal enjundia ese debate que en el caso de Américo Castro tiene que reformar todo su discurso y porque la pregunta clave que se hacen los dos que tratan de contestar es ¿por qué nos hemos matado como animales los españoles? Naturalmente con ellos otros muchos exiliados, hay algunos otros exiliados que, uno de los ejemplos más importantes que yo recojo aquí, la figura de Menéndez Pelayo recuperado por todo el exilio español. En México, en Estados Unidos, son los que recuperan a Menéndez Pelayo, mientras que aquí se recupera a Menéndez Pelayo en el interior para manipularlo. Por cierto, que lo recuperan algunos autores importantes, una obra como la de Pedro Laín Entralgo es muy importante, pero también esa recuperación es pro domo sua, es en favor de su causa. Entonces, en ese punto lo que se muestran son las entretelas. Primera entretela, pues, en este caso que he puesto, pues hombre, pues mire usted cómo participa Pedro Laín Entralgo en ese debate, que tanto Américo Castro como Sánchez Albornoz tienen que recoger algunas de sus tesis. Aquí se hace otro debate, que es España como problema, ¿no? Entonces, las posiciones estaban muy vinculadas, o sea, muy unidas. Y después hay otro aspecto, a mi juicio, que es muy importante, es decir, cómo en la democracia también el discurso sobre la nación, los intelectuales lo retoman muy tarde. Muy tarde, voy a poner un ejemplo de alguien al cual me unía una gran amistad, y era un maestro como Gustavo Bueno. Gustavo Bueno hasta muy tarde en su vida no se da cuenta de la importancia que tiene el discurso nacional y acaba
haciendo otra obra. Una persona que ha venido a estos debates aquí con nosotros muchas veces, tuvo que escribir 3 libros, que es un gran amigo mío y maestro, César Alonso de los Ríos, también aparece en todos estos. Bien, esto es lo que entre Telas de España trato de recuperar a una serie de, no de recuperar, sino mostrar las contradicciones, mostrar las paradojas y sobre todo, en definitiva, mostrar que todos ellos defienden la nación española frente a una tesis destrabada que es la que ha triunfado en España, la que está triunfando en todas partes. Basta ir a cualquier universidad o basta ver a ese que ha salido antes, ese que estaba hablando de Galicia, ZP. Rodríguez Zapatero, ¿no? Que es pero eso hay que decirle que es el tío que trabaja para Venezuela, para el gobierno. Sí, sí. Bueno, ese fulano recupera ni más ni menos que a un padre y a un hijo, oceanógrafos eran, que escriben un libro sobre España, que es Anselmo Carretero, y que repiten las tesis de un ilustre prehistoriador que fue durante la República, en fin, consejero de Justicia y también rector de la Universidad de Barcelona, Bosch Gimpera, que es el que construye un discurso en el año 1937, en plena Guerra Civil, en Valencia, diciendo que España no existe. Lo que existen, es decir, la España romana, la España cristiana, la España visigótica, la España musulmana, la España de los Austrias mayores, menores y los Borbones, eso no existe. Lo importante son esos. Bueno, pues perdonen, ahí es donde estamos. Ahí es donde estamos. Esa tesis que defiende en el año 37 este hombre, y muerto de vergüenza, que estaba allí delante de Azaña, porque Azaña era un liberal, esa tesis ha triunfado. Esa tesis ha triunfado hasta tal punto que hoy hasta un presidente de gobierno siente vergüenza de hablar de la Policía Nacional, hablan de policías de no sé qué. Es decir, a nadie se le puede pasar por alto que el discurso liberal en ese punto ha fracasado, porque el discurso nacional no existe, España no existe. O sea, hay la recuperación de una serie de autores importantes como Ortega, que crean una teoría de la nación, que es muy importante, que sigue siendo la teoría más importante. Ojo, también paso revista a ilustres socialistas que han defendido de la nación. Ahí aparece uno muy importante, mucha gente lo olvida, que muere con 100 años y escribe su último libro ya en México con 90 y tantos, muere en los años 50, que es Altamira. Y Altamira todavía habla de los caracteres nacionales. Es decir, hay una serie de pensadores, pero bueno, la esencia del libro, por decirlo de una manera, no se trata de que esos autores existieron en el pasado, sino que esos autores existen en el presente. Y sobre todo lo que planteaban. Entre Telas de España, Agapito Maestre, muchísimas gracias con el libro. Me he quedado tocado con don Antonio Camuñas, porque me ha dado la sensación de que usted está casi como esperando que se deshagan los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, yo es que creo que, vamos a ver, es fácil verlo cuando lo vives. Igual que yo en su momento vi muy claro que era lógico que hubiera una reacción ante lo que estaba ocurriendo, porque la corrección política en sus primeros pasos empezó a ser algo tan agobiante, tan insoportable de cara a la vida diaria, que la gente estaba muy harta. Estaba muy harta del discurso políticamente correcto de la izquierda y de la derecha. Estaba muy harta de lo que se ha mencionado aquí, de una izquierda que había abandonado a su base electoral, a los más necesitados, a los trabajadores, por una serie de nuevas figuras identitarias, como decía Percival en el descanso, por puro victimismo. Es decir, aquí el gran éxito es convertirte en una víctima, y entonces en ese momento tienes todos los parabienes y por supuesto todas las subvenciones que haga falta y la financiación, etcétera, etcétera. Y ese es el gran privilegio, convertirte en víctima. Eso es lo que hace el Partido Demócrata. Y lo que hace el Partido Republicano es abandonar a su base en este caso con una clarísima vertiente liberal, de Estado limitado, a sus funciones, de impuestos bajos, y con otra clarísima vertiente muy ligada a la ética cristiana y a los grupos cristianos. Y eso pues acaba en una especie de PP, como ha dicho alguien aquí, es decir, un partido que acepta. Lo único que ocurre es que Wall Street funciona muy bien. Es decir, aquí decimos que el PP es un magnífico gestor. Yo digo que es una gestoría, comparado con lo que es el republicanismo americano en ese sentido, es una gestoría pues de carnés de conducir, frente a lo que puede ser una gestora de inversiones americana. Entonces, claro, sí, son buenísimos. Pero es que la vida no es solo la parte económica. Y
Y cuando tú aceptas sin plantar cara y sin aceptar, el debate o plantearlo al menos, todos los principios incuestionables que se les van ocurriendo uno detrás de otro, disparates no probados además, que se abrazan con una euforia que dices, vamos a ver, esto es suicida, pero ¿ha probado alguien esto antes de hacer esto que se está haciendo con la educación? De meter una ley educativa con las normas que hemos sabido hoy, de la señorita Irene Montero. ¿Pero qué es eso de sopa de lesbiana? ¿Pero qué es eso? Para que todo el mundo se lo tenga que tragar sin decir ni mu. Bueno, pues eso es el Partido Popular. Eso es el Partido Popular aquí y es el Partido Republicano allí. Y frente a eso hay una reacción que lógicamente pues coge a gente de un lado y gente de otro, que es lo que hace el señor Trump. Por eso tú lo decías muy bien. Es decir, el señor Trump gana las elecciones contra el Partido Republicano y contra el Partido Demócrata. Y por eso es una inmensa sorpresa, porque nadie lo daba por posible. Bien, ahora ya no puede ser una sorpresa. Ahora saben que iba a ser reelegido. Y han visto la oportunidad de oro de impedirlo a toda costa. Y van a hacer lo que sea necesario. Si es necesario incendiar el país, lo van a incendiar. Porque el país además está infectado de totalitarismo marxista identitario. Esa es la única realidad que tiene que tener la gente, los televidentes que nos ven, clara. La caída del muro de Berlín es una caída que arrastra todo ese virus, o sea, lo que contenía ese virus, que en Europa era ya la socialdemocracia, que era esa síntesis que habíamos conseguido. No, eso se traslada a Estados Unidos. Y está en todos los colegios con los 3 cuartos de baño, y todos los colegios con niños transexuales, y ahora van a tener profesores transexuales, y van a tener enfermeras transexuales, y vas a tener... Es decir, ¿pero qué es esto de que ahora todo el mundo tenga que aceptar por narices, sin el menor debate, porque eres tachado de fascista? Pero la humanidad se ha hecho sobre eso. Es decir, pero estamos dispuestos a vivir sin columna vertebral. ¿Cuál es la columna vertebral de Occidente? ¿En qué ha consistido la columna vertebral de Occidente? Si no ha sido en una serie de principios que conocemos perfectamente, filosóficos, jurídicos y religiosos. ¿Qué? Ahora vamos a tirar eso todo por la borda, porque hay unos señoritos que desde luego a ellos les va de cine, porque vamos, no paran de subir, de crecer, de enriquecerse, a costa, eso sí, de decir que defienden a la gente. Y el resto somos mayordomos del poder. Bueno, pues a mí estoy orgullosísimo de ser mayordomo del poder. Casi me parece un título de la corte, de las cortes del siglo XIX. Pero esta es la realidad. Vamos, lo digo a todos los presentes y lo digo a todos los televidentes. Les podrá gustar más o menos, nos la estamos tragando, porque no hay posibilidad de plantar cara a ese debate. Y en América tampoco. Y en América lo que pasa es que, lo estás viendo, están retrocediendo porque no se atreven y van a preferir el respiro de decir, bueno, pues que venga Biden, y Biden por lo menos nos va a dar un respiro. Y esta tensión, porque efectivamente la tensión desaparece, igual que aquí desaparecen los niños hambrientos en cuanto llegan ellos al poder, y aparecen 2,5 millones de hambruna y de pobreza extrema en cuanto llegan a nosotros. Tiempo para empezar a hablar de Sánchez, porque si no nos quedaremos cortos. Hemos tenido una semana intensa en cuanto a la multiplicación de las mentiras del gobierno de la propaganda. Ha sido extraordinaria la aportación de la entrevista con Farreras, ha sido, bueno, una fuente indisociable de historias, ya no mal contadas, ya no maliciosamente interpretadas, no, falsas del principio al final. Vamos con la primera. Sí, el único problema es que han muerto 48.000 españoles, ¿sabe? Ese es el único problema. El único problema es que a usted se le olvida que mientras aquí hacíamos especiales 2, mientras la OMS le decía a usted, oiga, hagan acopio de mascarillas, de EPIs, hagan acopio de test, hagan acopio porque viene para acá. Ya está en Italia, tomen medidas. La Unión Europea le decía, tomen medidas en los aeropuertos, pero usted no.
A usted le convenían otras cosas. A usted le convenía la manifestación feminista, ya no sé las cosas que a usted le convenían. Ah, por cierto, el 14 de febrero le dijo la OMS a todos los países miembros, al suyo, usted es gobernante de uno de los países miembros, les dijo la OMS, eviten las aglomeraciones de personal, las concentraciones humanas. Y usted también lo ignoró. Usted tiene la culpa de que aquí haya habido esa mortandad. No digo que no hubiera habido un porcentaje razonable de muertes, parecido al portugués, por ejemplo. 30.000 en Francia, aquí 48.000. El de Grecia no lo digo por no quiero insultarle a usted, ¿eh? Pero vamos, es que, ¿cómo tiene usted la cara dura de decir, hombre, si ahora supiéramos lo que sabemos? No, usted sí sabía. Le informaba al CNI, le informaba a la Unión Europea, le informaba a la OMS, y además solo tenía que poner la televisión. Si hubiera puesto esta cadena, o si hubiera puesto cualquiera de Italia, o si hubiera puesto cualquiera de cualquier país normal, donde no pagan a tíos como Lorenzo Milá para decir que esto es una gripe. No somos inocentes, desde luego, usted no es inocente, para nada. Aquí ha habido una auténtica escabechina de españoles que ahora no se sustancian en decir, bueno, claro, no nos encerramos antes porque no lo hubieran entendido las fuerzas políticas, porque no lo hubiera entendido la sociedad. Oiga, no somos niños, ¿eh? No somos niños. Tampoco hemos entendido porque hemos tenido el enclaustramiento más largo de todos los países y ahora sale usted y dice, no, ahora salga, no tenga miedo, ¿por qué no vamos a tener miedo? ¿Pero es que hay alguien que controle algo? ¿Ahora? No. Si tiene usted 250.000 tíos confinados en Lérida, ¿cómo? Pero, bueno, en fin, Iñaki, por favor, que me pongo malo. Sí, bueno, lo que se ha demostrado en todo este tiempo, y son cosas evidentes, y es la falta de empatía y de humanidad por parte del Gobierno. Ya no voy a ir, hay cosas que ya hemos insistido, por supuesto que era una temeridad las manifestaciones del famoso 8 de marzo, por supuesto que lo eran y que tuvieron consecuencias. Pero, ¿cómo se ha aprovechado toda esta época de la pandemia o de la epidemia para avanzar en causas que hubieran exigido un debate en el Congreso de Diputados? Y ellos pues lo han utilizado precisamente, un tema que me parece importantísimo es el de la educación, es decir, la manera en que han aprovechado que estábamos todos encerrados para reformar la ley de educación e intentar cargarse, espero que no lo consigan, los centros especiales, que a mí me parece un problema gravísimo. Es decir, los centros especiales para niños discapacitados, ¿no? Pues pongo un ejemplo, para paralíticos cerebrales. Acabar con esos centros, no protegerlos, abandonarlos y plantear la integración, lo que llaman ellos, meterlos en centros de integración, o sea, meterlos en centros a los que van el resto de los niños que tienen todas las capacidades, creo que es volver al pasado. Eso que me encontraba yo en el colegio. Tenemos que hacer una pausa de publicidad, Iñaki, luego te devuelvo la palabra, sí, pero gracias. Hacemos una pequeña pausa. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, han visto cómo era una cosa leve. Sí. Iñaki, te he cortado, perdón. Sí, no, decía que bueno, pues que a un pobre niño que es paralítico cerebral, que necesita una atención especial y una educación especial, mandarlo a un colegio con otros compañeros que no tienen ese problema, pues es un retroceso al pasado. Es decir, que eso era mi colegio cuando estoy hablando de los años 60. Y una crueldad. Cuando de repente pues teníamos un compañero que tenía esa discapacidad. ¿Y para qué servía? Pues servía para el bullying. ¿Para qué va a servir? O sea, ya hay bullying hoy en los colegios con niños que tienen todas las capacidades. Vamos encima a crear más oportunidades para dar lugar al sufrimiento. Bueno,
eso me parece un disparate. Es decir, No, pero yo creo que pierde el norte en la brújula no la encuentra. No debemos de perder... Lo que está planteando Isabel Celaá es un disparate. Luego, acabar con la enseñanza concertada en un momento en el que el país vive una verdadera crisis, en la que hace falta todos los recursos. Resulta que si hay unos colegios que además encima se ha demostrado que la enseñanza que dan es de más calidad que la pública, pero al margen de eso, si resulta que eso permite aligerar las cargas del Estado, pues me parece otro disparate intentar ir a por la enseñanza concertada. En fin, han aprovechado es tan cómodo. este periodo. El bachillerato se puede superar con el BOE. Que pasen con un suspenso. Dice, la tabla de los elementos la dejamos en 50. No pasa nada, tira que te va y sube la nota. El problema de la educación que plantea Iñaki es clave, y durante la pandemia, no olvidemos, vamos, durante la epidemia estamos ahora. La epidemia es nacional, la pandemia es a nivel mundial. O sea, que no nos engañen tampoco. Esta pandemia, naturalmente, nos toca a todos, pero las soluciones son distintas en función de los países. Por eso aquí hay 50.000 muertos y en Grecia no han llegado ni a 1.000. Pero el tema de la educación es clave porque para combatir a la COVID hay que tener fundamentalmente educación, hay que tener cultura, hay que tener, en definitiva, eso que llamaban los ilustrados voluntad de ilustrarse. Durante estos 3 meses en que nos han mantenido encerrados, porque aquí no se ha ido a cargarse el virus, nos han encerrado a nosotros, eso no se ha hecho en ningún país de Europa. Y han utilizado el estado de alarma, y vamos a decirlo con claridad. El estado de alarma no es ni más ni menos que el mecanismo fundamental que tienen las democraduras. El término de democraduras, que no tiene fácil traducción del francés, lo han utilizado ya grandes sociólogos y politólogos franceses sobre todo. Es decir, es tener en Europa, no es para analizar Venezuela, no es para analizar Ecuador, no es para analizar México, es para analizar lo que ya está pasando en Europa. Y es, bueno, bajo las fórmulas democráticas estamos tomando medidas de carácter autoritario, dictatoriales. Y en España no es solamente esta, es decir, son unas cuantas más. Pero aquí la crítica no debemos dirigirla únicamente al gobierno Sánchez-Iglesias. La crítica hay que dirigirla a la oposición. La oposición tiene muchas maneras de hacer oposición. En primer lugar, no habiendo votado el estado de alarma tan alegremente como se votó por primera y por segunda vez, porque bueno, hasta que se enteraron esto es terrible. Pero además la oposición ha cometido un error también gravísimo, que es el mismo error que cometió durante los gobiernos de Felipe González, cuando hablábamos de corrupción y corrupción y corrupción, y decían, bueno, y esto que se sustancia en los tribunales. ¿Cómo que en los tribunales? Vamos a ver, la justicia es una cosa y la política es otra. Y aquí estamos otra vez de nuevo en la misma historia. Por tanto, también la oposición, este muchacho Casado y el otro, Santi Abascal, hay muchas maneras de hacer oposición, pero política, sin esperar que vengan los tribunales a arreglarnos no sé qué cosa. Por ejemplo, pero hombre, ¿cómo una señora, como una juez de instrucción te va a solucionar lo que es un problema? Hombre, por Dios. ¿Cómo te van a solucionar otras cosas lo que está ahora, lo que estamos, a ver en qué acaban todas estas querellas que se han hecho? Entonces, dejemos aparte la justicia y veamos cómo ha colaborado la oposición en la democradura, es decir, en eliminar los elementos centrales del Estado democrático, que se han eliminado en estos 3 últimos meses muchas más cosas que la educación. Por ejemplo, podría citar, y citaré cómo se ha gestionado o qué se ha hecho para pasar los fondos de Muface, una mutualidad muy importante, al Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Y así podríamos hablar de cómo se ha mantenido o cómo se ha elevado a la cúspide a un general o un coronel de la Guardia Civil que dice que él está para perseguir a los que se meten con el gobierno, porque creo que lo han nombrado Marlaska. Y así sucesivamente podríamos ir tomando... Perdona, Percival, que me haya alargado en esto, pero creo que es importante el que vayamos señalando que nosotros no estamos en una democracia, ya estamos en una democradura, en formas dictatoriales de ejercer el poder, y que la oposición no es capaz de enfrentarse, no es capaz, cuando digo no es capaz de enfrentarse, no es capaz de detener este proceso de deterioro de la democracia. Bueno, volviendo a la entrevista de Sánchez con Ferreras,
se habrán fijado que al final del corte que se nos ha presentado, dice Sánchez, y quiero destacar el comportamiento ejemplar. Entonces, cuando ha dicho eso, a mí lo que me ha venido a la cabeza es, va a decir, el comportamiento ejemplar de ti, Ferreras. Ha dicho de la población, pero claro, lo que ha sido ejemplar del comportamiento ha sido como cadenas como la del señor Ferreras, es decir, La Sexta, han colaborado activamente con el gobierno para evitar las imágenes o el dramatismo más virulento de esta pandemia activamente. Evidentemente, la comparativa que habría que hacer es qué ocurrió en 2014 con el ébola y qué ha pasado ahora. Lo de del 2014, cuando fue sacrificado un perro, fue una tragedia, y ahora ha habido imágenes de féretros en La Sexta, ha habido imágenes en ningún sitio. En ningún sitio. Bueno, que esto es terrible. Uso el ejemplo que de La cuando Sexta porque desaparece la muerte, estaba Ferreras haciéndole la entrevista, pero bueno, tienen ustedes toda la razón que en cualquier otra televisión. Y entonces nos encontramos ahora, y ahora engancho con la imagen que se veía hace un momento de Fernando Simón, en que Fernando Simón se ha convertido casi en un ícono pop, donde todo el dramatismo, aquí le vemos montado en esa moto, como si se pudiese sentir orgulloso de algo y si fuese un ejemplo de algo este señor, que en febrero, como bien se ha dicho antes, ya había avisos de la gravedad de esta pandemia y decía que iban a morir como mucho 1 o 2 personas del COVID en España. Y aquí le tenemos subido a los altares mediáticos, mientras el gobierno está diciendo que vamos a salir más fuerte de estos, Sánchez está diciendo que ha salvado a 450.000 personas y básicamente pues a pensar en el verano y a salir de copas y a divertirnos, que es también lo que ha dicho Sánchez esta semana. Es que lo terrible, en mi opinión, de esta entrevista y en general de la posición del gobierno es esa actitud de aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Dígamelo a mí que llevo meses exigiendo, y lo voy a hacer una vez más, la publicación del nombre y los apellidos de todos esos fallecidos, como en Estados Unidos, como en Italia, como en el Reino Unido, como en cualquier país que se precie que quiera cerrar esto con el homenaje y el respeto debido. Y lo que es ya intolerable de Sánchez es que encima venga presumiendo de transparencia. El portal de la transparencia está cerrado desde muchos días antes del 14, cuando se decide el estado de alarma. Hoy ya no estamos en estado de alarma, sin embargo sigue cerrado el portal de la transparencia. Transparencia no ha habido en absolutamente nada. En absolutamente nada, ni en las compras de material, ni en la gestión de los datos, ni en la contabilidad de los muertos, que es una cosa absolutamente lacerante porque los registros civiles dicen lo que dicen, es que las comunidades dicen lo que dicen, pero Simón, pero Illa, pero el gobierno continúan en su propia mentira. Eso sí, el ejemplar en eso de la transparencia. Es usted un mentiroso. La OMS le ha dicho cómo tiene que hacer ese cálculo. Los que han muerto con PCR positivos, más los que han muerto con síntomas. Ya está, no necesita ni un debate sosegado, ni vainas en vinagre. Lo que necesita es que le quiten la ayuda que le dieron a estas televisiones de 75 millones de euros, nada más comenzar el estado de alarma. Perdón, Iñaki. Sí. 120 Yo creo que es un fenómeno que se ha producido desde el zapaterismo, y es un tipo de político que cuando se le está planteando una cuestión, se le está intentando, pues, en un momento determinado, poner contra las cuerdas ante una pifia que ha hecho, la manera de responder no intenta ser racional, o no intenta presentar una coartada, no, responde con una verborrea vacía, que es absolutamente goebbelsiana. Es decir, que esto viene de la época de Leire Pagín y de... No había manera de discutir, no era posible un debate, porque cada vez que se le planteaba un tema respondían otra cosa, respondían de otra manera, actuaban con un cierre de filas absolutamente hermético, era una permanente huida hacia adelante, es decir, que nunca va a responder a ninguna de las cuestiones que se le planteen, porque siempre él tiene un discurso preparado que ya digo que es absolutamente, bueno, eso está en el decálogo goebbelsiano, es decir, que no hay que dejar lugar a que razone el adversario o el enemigo político, no hay que dejar de lugar, a lo que hay que hacer es responderle y con otras acusaciones. Bien, yo simplemente apuntaría como un punto de referencia de que hubo otra cultura en España.
Es decir, yo creo que, bueno, pues cometió grandes errores el felipismo, pero sí hay una diferencia con respecto a aquella época. Yo, como punto de referencia, elegiría la comparecencia de Mariano Rubio, creo que fue en el 93, durante 4 horas fue retransmitida la comparecencia en el Congreso. La cara de vergüenza que tenía Mariano Rubio, el mal rato que pasó, que lo pudo ver toda España durante 4 horas seguidas, los cigarrillos que se iba fumando, esto demostraba, por lo menos, que había un hombre detrás, había alguien que tenía conciencia de que no había hecho bien las cosas al frente del Banco de España y de que era consciente de dónde estaba compareciendo y de las explicaciones que tenía que dar y que igual no era capaz de dar. Pero esa referencia, esto hoy es imposible, es decir, que en este momento no podemos esperar una cara así semejante, ni que se le parezca lejanamente, ni de Pablo Iglesias, ni de Pedro Sánchez. O sea, es la pura destrucción. Ese mal rato que transmitía aquel rostro, hoy no lo vamos a ver ni en pintura. Es decir, que... dicho de otra manera, y siguiendo con esa misma idea, yo lo resumiría en esta frase: no dejes que la verdad impida tu discurso, o sea, o se ponga en contra de tu discurso. Y es que Pedro Sánchez lo único que tiene es discurso. La verdad le es completamente ajena. O sea, es tal la cultura de la mentira que te puede decir perfectamente y hacer una campaña en prensa diciendo que salimos más fuertes, después de 40 y tantos mil muertos. Y te lo dice sin ningún reparo, en parte también porque no hay un periodista o nadie que le esté entrevistando que le ponga contra las cuerdas, que eso también nos diferencia de otros países donde... Bueno, esto se ha puesto muy complicado, ¿sabe usted? Te filtran las preguntas, te liquidan las ruedas de prensa en los consejos de ministros, se ha puesto muy complicado. Dentro de lo que decía Agapito de los ataques a las libertades que se han producido en estos últimos meses, por supuesto está la libertad de prensa, que ha sido directamente vulnerada. Porque no se pueden hacer preguntas. Cuando se han hecho preguntas un poco comprometidas, a menudo han sido corresponsales extranjeros que le han dicho: oiga, usted ha mentido con el informe de la Johns Hopkins. Claro. Eso fue un corresponsal extranjero. Bueno, aquí no pasa nada, no se asume ninguna responsabilidad. Oiga, que en Francia acaban de cesar a todo el gobierno, desde el primer ministro a todos sus ministros. Es verdad también que ha habido unas elecciones municipales de por medio, pero vamos, que está directamente relacionada con la gestión de la epidemia, pues claro que sí, y ahí ha habido dimisiones en masa. Y por terminar, una idea: esta burbuja en la que se vive en la Moncloa también está relacionada con el hecho de que no pisan la calle. Si se dan ustedes cuenta, ¿cuánto hace que no visita? Bueno, por supuesto, un hospital no han visitado ninguno, pero que están rodeados de personas de a pie, ni Pablo Iglesias ni Pedro Sánchez. Es que yo ni me acuerdo. Ni un hospital, ni un centro de salud pública, ni una residencia. ¿Por qué no lo hacen? Porque no quieren que les abucheen, porque saben perfectamente que si se ponen delante de decenas o de cientos de sanitarios o de enfermos, les van a abuchear, les van a decir las verdades a la cara que no se le están diciendo en ningún otro sitio. Solo van al Congreso y dicen manzanas. Ya está, dicen cualquier cosa y fuera. No, yo creo que, bueno, vamos a ver, la política hoy en día es algo muy distinto a lo que ha sido. Es decir, es una política de imágenes, es una política de flashes, de noticias, de medidas que se anuncian que luego no se llevan a cabo. Es decir, la cosa es anunciarlo, ponerlo en circulación, crear expectativas, o al revés, matar expectativas. Propaganda. Es decir, sí, es y además no hay tiempo para contrastar nada porque todo va muy rápido y los tweets se suceden uno detrás de otro y a la vez uno tiene que estar viendo lo que ha dicho un compañero de partido que se le ha ido, de pronto ha metido una pata, entonces es apagar fuegos constantemente y es un gran elemento de propaganda, la actividad es una actividad muy propagandística y por lo tanto desde Moncloa eso lo maneja muy bien. Yo le doy mucho mérito a Pedro Sánchez, sí, igual no se llama Pedro Sánchez, Castejón. Le doy mucho mérito porque acordarse de todo lo que ha dicho, para no contradecirse
permanentemente en todos los argumentos, eso es un fenómeno. Contradicciones sí tiene, sí tiene, las tenemos. Yo es que lo que ya no puedo, digo, vamos a ver, ¿cómo se acordará este hombre de lo que le dijo a Esquerra hace 3 debates, porque ahora está diciendo lo contrario a otro, pero luego volverá a decirle a Esquerra... La política está confundida con Bildu y después no pasa nada. un tío que ha tenido una crisis política con su ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a propósito del cese de un coronel de la Guardia Civil, porque querían husmear en sus investigaciones judiciales, en tanto que policía judicial, y este no quiso. Han tenido un lío descomunal. Toda España se acuerda de eso, supongo. Y sin embargo, sale y dice en la entrevista, somos el gobierno que más respeta la independencia judicial. Vean. Pero eso es un fenómeno, es un fenómeno. Vean, vean. En elecciones las justas, un par de docenas te podríamos dar, porque dice que respeta la independencia judicial. Cuando le preguntan por el caso del otro, la Iglesias dice que no, que como ese caso está abierto, él respeta mucho a la justicia, como si no nos acordáramos de cuando hablabas de las obras del PP, del dinero de Bárcenas, del ordenador de Bárcenas. ¿A ti cuándo te ha importado que hubiera una investigación abierta? Jamás en la vida. ¿Y la fiscalía de quién depende? Yo creo que aquí deberíamos de hacer... estos 3 meses han sido muy importantes en la degradación de la política española. Incluso ha tenido que venir, y ha estado bien que saques el tema, la comparación entre la época de Felipe González y la actual, que ha tenido que salir este hombre. Esto es importante porque ya no hablamos de degradación de la política, estamos hablando de una política destroyer. Es decir, le da igual decir una cosa hoy y mañana otra. Incluso en la entrevista que le hace ese señor que ha recibido no sé cuántos millones para que hable bien de él, porque aquí todos los medios de comunicación están comprados, eso lo saben nuestros espectadores mejor que nosotros, ¿no? Este medio, 2 o 3 más, nada más, que legitiman además a esta gente, porque claro, nos mantienen aquí, no sé cuánto tiempo nos dejarán hablar, pero cuidado, que nadie piense que vamos a hablar mucho tiempo, porque estamos en un régimen de dictadura blanda. Pero no olvidemos que durante el estado de alarma ninguna policía en el mundo ha tenido tanto poder como la policía española. Era un estado policíaco. Es decir, un municipal del ayuntamiento más pequeño de España, con una pistola, tenía todo el poder del mundo. Es decir, te podía poner una multa mínima de 250 euros. Eso se llama estado policial. Que vayan y que pregunten al defensor del pueblo. ¿Cuántas denuncias hay en España? Es decir, es un estado policial, lo hemos vivido. 2. Hemos vivido algo, decía Iñaki, la falta de empatía de los gobernantes con sus ciudadanos. No, es la banalización de la muerte. O sea, la muerte se ha banalizado hasta tales límites donde no se ha permitido, porque el diario El Mundo sacó una fotografía, montaron un escándalo. Bueno, pero hombre, sí. Por Dios, es decir, si no se ven los muertos, ¿cómo que los muertos se van a ocultar? Es decir, han pasado cosas muy importantes que ya no nos remiten únicamente a este sistema político, ni siquiera a este gobierno, sino que nos remiten a una sociedad. Esta sociedad está acobardada, es una sociedad asustada, es una sociedad cobarde, cobarde. Y tenemos que mantener esto. Y digo cobarde porque también la oposición ha estado acobardada. El Parlamento español estuvo cerrado, no ha habido ningún Parlamento español cerrado. Y ha tragado la oposición, por favor. Por lo tanto, creo que el hacer este listado, banalización de la muerte, falta de empatía, todas las características de un régimen autoritario las tenemos aquí puestas. La mentira sistematizada, una política destroyer que no se conocía desde los años 20 en la República de Weimar. Yo digo hoy esto y mañana lo contrario. Es una cosa muy importante, Iñaki, también, es la falta de razonamiento, la falta de argumentación, la falta de coherencia con la realidad. Es decir, esto es una política destroyer. Esto, claro, tenemos, ojo, y no olvidemos que esto lo hacen, esto es lo que se hacía en México en los años 60 y 70. No olvidemos que en el gobierno de España, Sánchez e Iglesias no han tenido nada, no son profesionales, nada más que de la universidad. Tenemos a los universitarios en el poder, eso es la universidad en el poder, la universidad miles de cargos. De un doctor en economía que no tiene ni idea de economía, por ejemplo. Pero fíjate, el drama de las mascarillas. Quiero que van a ver unas imágenes, fíjense bien, porque esto lo explica todo. Ustedes quieren saber en manos de quién estamos, fíjense en este vídeo.
no es necesario ir con mascarilla por la calle, no es necesario. Es importante que la población no asuma mecanismos de protección que pueden no tener sentido. Nosotros recomendamos el uso de mascarilla y hemos definido una nueva categoría de mascarilla. Sí que es muy deseable que la gente la lleve, pero hacerla obligatoria no es algo que se pueda plantear demasiado a la ligera. La obligación de utilizar a partir del próximo lunes 4 de mayo las mascarillas en todo transporte público. Es una de las medidas fundamentales para conseguir no dar ese paso atrás. El uso de mascarillas tiene que ser muy recomendable, altamente recomendable. Hacer obligatorio el uso de la mascarilla en espacios cerrados y en la vía pública. El uso de las mascarillas FFP2 está indicado para personas sanas. Por tanto, yo creo que es una muy buena medida, pero a mí me parece bien que la gente, si tiene a mano una mascarilla FFP2, que la utilice. Desde luego le va a proteger a él y va a proteger también de cierta manera a los demás. Son mascarillas que desde mi punto de vista, como decía la compañera periodista, pueden ser las egoístas, porque yo me protejo a los demás me preocupan poco. Nosotros recomendamos... Muy deseable, fundamentales, no es necesario no tener sentido. La obligación... Altamente recomendable. La mascarilla es obligatoria. Si es que es para que España esté en llamas, solo viendo lo de la mascarilla. Imagínense si ven las compras de material sanitario y los precios de las compras de material sanitario. Por cierto, no hay ninguna investigación que nos haya explicado quiénes han sido los beneficiados con esas compras. Porque la justicia también está, bueno, como que con pocas ganas de reactivarse, ¿no? Son como los del SEPE. Vamos a ver, ven ustedes un acto en Moncloa. Por lo menos los de las patronales le dijeron 4 verdades a Peter. Le dijeron, oiga, que no es el momento de subir impuestos, Garamendi. Y los zánganos de los sindicatos que estaban allí con el Sánchez presente y no le dicen, tío, te damos 48 horas para arreglar lo de los pobres que están sin cobrar el ERTE desde el mes de marzo. Y no, qué va, qué felices estamos. Vamos a firmar este acuerdo social. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué bonita es la Moncloa! Es una cosa verdaderamente repugnante. Este país va por muy mal camino. Cada uno mira lo suyo. Los científicos, pues a ser funcionarios, y lo que digan. No, esto no es nada grave. ¿De qué va la vaina? De que hay que decir que no es nada grave. Bueno, ¿y quién se acordará después? ¿Quién pasa cuentas después de quién dijo qué? O los sindicalistas, ¿qué les importa que haya 200.000 currantes que no hayan cobrado los ERTES? Ya se apañará el SEPE. El SEPE. Vaya invento esto del SEPE. El vídeo este me ha parecido fabuloso. Es que en las mascarillas, es que no veo mejor resumen, yo de verdad no había visto un mejor resumen de lo que ha sido la gestión de la crisis del coronavirus que este vídeo. Porque te desmonta en minuto y medio, no sé cuánto dura, lo que dure, el argumento de que esto era una pandemia global, de que esto no se podía ver venir, de que lo hemos gestionado igual que los demás. No, perdóneme, es que su gestión es exactamente eso. Es decir, una cosa y su contraria durante semanas, mientras están muriendo miles de personas y con un gobierno que ha tomado el mando único de la situación para, se supone, salvar la vida de los españoles, y lo que te están diciendo es exactamente esto. Al decir que tienen una cosa y su contraria, lo que te están diciendo es que no saben nada. Pero no tienen conocimientos de nada. No están capacitados para gestionar nada. Esto no tiene nada que ver con la pandemia global. Esto tiene todo que ver con la incapacidad manifiesta de este gobierno para enfrentarse a esta pandemia. Llegaron a prohibir los test. Sí. Es que llegaron a prohibirlos. O sea... Eso fue después de averiguar que no eran capaces de comprarlos, porque los que habían comprado estaban averiados. De las primeras medidas, no podían traerlos. De las primeras medidas de la OMS era en los test. Bueno, a día de hoy todavía no hay test masivos. Y luego encima se dice que es que no hay dinero. O sea, para otras cosas sí lo hay, ¿no? Pero a día de hoy, pero es que además ya nadie lo reclama. Quiero decir que Casado dijo que Sánchez nos llevaba a una ruleta rusa. Por lo que se había desaparecido la ruleta rusa, porque tampoco ahora Casado tampoco se ha olvidado. Es decir, que nos hemos enfrentado a un debate que es que esto era del siglo XIX. O sea, en el siglo XIX sí se planteó que la industrialización tendría un coste humano. Pero es que encima, incluso en 1848 nace la medicina social. O sea, el mismo año que nace el manifiesto comunista, ese año nace en Francia la medicina social.
Es que lo que hemos visto hoy, lo que hemos vivido hoy y lo que se ha planteado con esa palabra desescalada es negar la medicina social, es negar, ya que tanto hablan de los sociales, es decir, mire, ¿para qué? Porque la frase ha sido esta, ¿de qué nos sirve salvar la vida si luego no vamos a poder vivir? Esto es una cosa, vamos, yo creía que Europa había superado ya esa fase. Termino, las contradicciones. Es que no es un problema, no es que tengan contradicciones y que sobrevivan a pesar de las contradicciones. No, es que viven gracias a ellas. O sea, una de las características de este populismo con rasgos totalitarios es que las contradicciones y las incoherencias sirven para ensanchar las tragaderas del electorado. De lo que se trata es de una pedagogía del encanallamiento, de tal modo que el fan, el seguidor, ya lo acepta todo. Es decir, solo aceptará, señalará un delito o señalará una falta o señalará un defecto en aquel que sea su rival político, pero no en su propio líder. Y lo que están haciendo es eso, es decir, que es de una desfachatez. Y pongo el último ejemplo. A Fernando Simón lo convierten en el héroe de Burundi. O sea, esa maniobra es tan grotesca, tan rudimentaria y tan ridícula, es decir, que frente a un señor que no hace más que equivocarse, de repente recordar que de joven no sé qué hizo en Burundi, es que es de un infantilismo. ¿Estuvo en Burundi él? Sí. Sí, no sé qué hizo allí, porque aquí, pues no sé qué hizo allí no le dejaban ejercer en con los lugareños, ni tener plaza en la seguridad social. El héroe de Burundi. Es una broma. O sea, es que es de un infantilismo, o sea, frente a un problema. Es que fulanito que sacaba muy buenas notas en el colegio. Entonces, bueno, o sea, hombre, yo creo que Burundi le otorga una cierta categoría siempre. Estamos en campaña electoral. Burundi siempre otorga aunque no tengo mucho éxito, ¿no? porque sigue habiendo aquí una conversación sobre Burundi, los orígenes de Burundi, los monos de Burundi, en fin. Y ya sé yo que Simón pone mucho, pero, hombre, ya habrá que dedicarle una calle de joven. Pero yo me tengo que ir ahora a Orense, porque en Orense le estamos haciendo unas preguntas a Iván Espinosa de los Monteros, que está en plena campaña electoral ahí en Galicia. Miguel Gutiérrez. Sabes que tenemos muy buenas sensaciones en las 4 provincias, tenemos unos candidatos extraordinarios, Vox en eso es muy afortunado porque tanto nuestras bases como nuestros candidatos son de primera categoría, y lo que es verdad es que si nos votara la misma gente que nos votó en las elecciones generales, pues entraríamos con 5 diputados, y si fueran algo más, pues con más de 5. Si fuera algo menos, pues yo creo que entraremos también en cualquier caso, y es lo importante es que se empiece a escuchar una voz que no se ha oído nunca, que haga frente al consenso progre y a los independentistas o nacionalistas. Eso que ya lo hemos conseguido en Andalucía, en Murcia, en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento, en el Parlamento, en otros parlamentos autonómicos, en Europa. Creo que es el momento de que suceda también en Galicia y en el País Vasco. Por desgracia ya es una cosa habitual, lo viene siendo en Vox desde hace muchos años, y es precisamente porque la intolerancia con las ideas que defienden España y la libertad es incapaz de resistir que estemos diciendo cosas, que estemos demostrando el falsamiento de las ideas progres, que estemos contraviniendo al nacionalismo con ideas mejores que las suyas, que estemos defendiendo la unidad como un valor superior a la ruptura, y como no están acostumbrados a que nadie les lleve la contraria, porque han sido muchos años de desierto ideológico, pues cuando nosotros llegamos y les rebatimos y les superamos con mejores ideas, no tienen más recursos que intentar violentarnos, que intentar agredirnos, que intentar amenazarnos, pero se han encontrado con un partido valiente, de candidatos valientes, de votantes muy valientes, y gracias a eso pues estamos creciendo cada vez más, y también en Galicia y País Vasco. Absolutamente, y lo más increíble es que esto no se está denunciando en muchos medios, en el vuestro sí afortunadamente, pero en las grandes cadenas de televisión, en los grandes periódicos, no se habla de que el tercer partido de España, no está pudiendo llevar a cabo una campaña normal, en condiciones normales, porque se amedrenta a nuestros seguidores, se les intenta hostigar para que no puedan llegar a los actos. Lo hemos visto, por supuesto, en todos los actos del País Vasco, pero también en muchos actos en Galicia. En La Coruña lo vi yo la semana pasada, lo ha visto Santiago ayer, también lo vi en Ferrol, también lo hemos visto en distintos sitios, y esto es una anomalía, como bien dices, que es intolerable y para la cual las autoridades competentes deberían empezar a tomar medidas. Y si no lo hacen, les denunciaremos, como ya lo estamos haciendo en País Vasco y en Galicia. Bueno, como siempre, Vox tiene una
una enorme fuerza en la vía judicial. De hecho, quizá esa fue la primera parte que se conoció de Vox para muchos españoles, la capacidad que tuvimos de acabar con el golpe de Estado a través de los juzgados. Lo hemos hecho en sucesivas ocasiones y lo seguiremos haciendo. Vox es un conjunto de personas que actúan en el frente político, que actúan en el frente judicial, que actúan también en el frente mediático, que estamos en las calles, que estamos en redes sociales, y la vía judicial es una de las más importantes. Tenemos un equipo jurídico potentísimo, que es el último bastión de defensa contra los atentados que se están realizando contra la unidad del Estado y el futuro y la integridad de nuestra nación. Esto es inadmisible, pero es repetitivo. Ya nos pasó anteriormente que no querían mandar nuestras papeletas en otras elecciones porque llevaban la bandera de España. Ahora tampoco las querían llevar porque llevábamos titulares que han sido publicados y que nadie ha negado en el pasado. Son estratagemas que utilizan los de siempre, los que no quieren ver a Vox en las instituciones, y por eso primero actuamos por la vía administrativa y la Junta Electoral Central nos ha dado la razón, y ahora actuaremos por la vía judicial porque aquellos que toman decisiones injustas a sabiendas deben empezar a pagar por ello en los tribunales de justicia. Bueno, nosotros estuvimos 4 semanas seguidas formulando la misma pregunta al ministro de Hacienda, y formulábamos la misma pregunta porque nunca contestaba con otras cosas. Es una técnica muy de este gobierno. Uno pregunta por los impuestos y te contestan que si el fascismo y que si cosas que no tienen nada que ver. A la semana siguiente volvimos con la pregunta, a la semana siguiente otra vez, y a la 4ª semana consecutiva lo único que conseguimos fue que la ministra dijera que no se iban a subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras. Y lo que está haciendo el gobierno obviamente es subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras. Este es un gobierno mentiroso, este es un gobierno que se formó basado en una mentira, la mentira siendo que el PSOE nunca se uniría con Podemos, nunca pactarían con el populismo, y lo hicieron en solo 24 horas después de las elecciones, y todas las mentiras que rodean a este gobierno algún día las tendrán que pagar. Esta, por lo pronto, la vamos a pagar todos los españoles mediante subidas de impuestos, justo en el momento más inapropiado, justo cuando España está en su peor momento de crisis económica, la peor desde que tenemos uso de memoria, la peor por lo menos desde la Guerra Civil Española, y justo en ese momento es el que eligen para subir los impuestos a los españoles. Por desgracia, sus políticas equivocadas acabarán llevando no solo a una subida de impuestos, como ya dijimos, sino también acabarán tocando las pensiones y acabarán tocando los sueldos de los funcionarios públicos. Esto lo veremos en cuestión de meses, y por desgracia es la consecuencia de tener el peor gobierno posible en el peor momento posible. Yo creo que ya está bastante claro, y Vox también ha tomado acciones judiciales al respecto, que aquí lo que hay es una actuación de un señor tremendamente machista y tremendamente mentiroso. Tremendamente machista porque ha tomado la tarjeta de memoria de un teléfono que estaba cargada con fotos íntimas, con mensajes íntimos, y se la quedó, según él, para proteger a su antigua amiga de 25 años de edad, para proteger. Él piensa que tiene que proteger a una mujer de 25 años de edad, y a cambio ha estado acusando a la policía, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, de haber montado un complot contra él. El auténtico complot es el que tiene Pablo Iglesias contra el conjunto de España y contra la libertad. Y por eso actuaremos contra él en la política y en el sistema judicial. Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a hablar del caso Iglesias. Hay que hablar con propiedad. A mí Dina y los vídeos de Dina y los trajes de Dina y el móvil de Dina y el novio de Dina y si le subieron el sueldo a Dina o no, eso me da igual. A mí me importan otras cosas. Me importa si Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, consintió que su abogada tuviera acuerdos con la Fiscalía, concertase posiciones judiciales con 2 fiscales, no con uno con el que, por cierto, creo que estaba liada, no, con 2. Institucionalmente, en la sede de la Fiscalía, 4 reuniones. 4 reuniones. En una de ellas le dicen, oye, mira, le dicen a la abogada del señor Iglesias, le dicen, oye, mira, es que esto así, esto no va a colar, hay que ponerle mantequilla para que al juez le entre por los ojos. Que tú no sabes, ya te lo arreglo yo. Eso es lo que verdaderamente es grave. En la entrevista, que también ha sido noticia esta semana de Iglesias, hay 2 cosas importantes. Uno, no niega haber tenido el móvil sin que fuera suyo. Lo que no dice es cuánto tiempo. Se lo voy a decir yo. 1 año y medio. 1 año y medio, hasta que se lo devolvió. Tampoco niega esa coordinación con los fiscales, que es absolutamente gravísima, porque a través de esos contactos
los abogados del señor Iglesias conocían lo que iba a hacer el juez y estaba en secreto de actuaciones. Pero ellos tenían esa relación con los fiscales, con lo cual jugaban de ventaja. Y actuaron en elecciones dopados. Dopados porque, claro, se pudieron presentar como víctimas de Villarejo. Y esto no es así. Esto no es para nada así. Ya lo dice un abogado de los podemitas. Dice, oye, que no le han robado el móvil, que son filtraciones. Así es que a lo que llegamos es a una versión del Padrino 3. ¿Os la imagináis, no? Mira, niña, tengo en mi poder la tarjeta de tu móvil con unos vídeos que ya sabes que pueden destruirte. ¿Usted cree ¿Verdad que es eso? que no vas a pasar más pantallazos a la prensa con esas cosas que estás diciéndoles? Mano de santo. Oiga, mano de santo. Eso se acerca mucho más a la verdad de todo este embrollo a propósito de la señorita Dina Busselham y sus 25 años, decía Iván, según Iglesias, 20 y pico. 20 y pico es una cosa un poco inconcreta. Vamos a algunos pasajes de esa entrevista de Iglesias que son para no perder. Y tomo una decisión, que es no someter a Dina Busselham a más presión. Habían salido varias informaciones que decían que teníamos una relación. No es la primera vez que ocurre, que una mujer trabaja conmigo y algunos digitales empiezan a decir que no, que cualquier mujer que trabaje conmigo, sus éxitos profesionales tienen que ver con una supuesta relación. Eso le supuso a Dina una presión enorme. Y cuando empiezo a ver publicados algunos de los contenidos en OK Diario, pues le digo, compañera, aquí está, esto es lo que tienen. Y usted se entrega en buen estado, entiendo. Por supuesto que sí. Imagínese lo que supone para una mujer de 20 y pico años saber que esas fotos íntimas suyas acaban en manos de OK Diario, de Eduardo Inda, de Villarejo, de los periodistas de Interview, de periodistas del Confidencial. Claro, y de media España. Oiga, por cierto, eso de que la entregó en buen estado no es cierto. La policía al juez le ha entregado un escrito según el cual le devolvió la tarjeta después de pasarla por el microondas. Eso lo dice la policía, ¿eh? No es que me lo inventé yo. Y está ahí en el juzgado. Menos mal que el juez está muy cabreado y yo creo que esto promete. Esto promete lo de... Pero no hay que ser tan duro con Pablo Iglesias, ¿eh? ¿Verdad? Es decir, él siempre ha querido proteger y de hecho yo creo que ha sido un gran protector, o sea, no es machismo. Un caballero. Es un caballero, porque, por ejemplo, caballero español. Protege a las mujeres y además las acoge en su seno tan pronto puede. Yo no sé el volumen, probablemente si salieran las historias de las protegidas en la universidad, de esas chicas jóvenes que llegan con esa fascinación por el maestro, ¿no? Con un maestro ya un poco talludito, ¿no? Porque... Sí, como en el graduado, pero al revés. Entonces, claro, dices, pues es un hombre, pero se ve que él las ha tratado bien, las proyecta, las lanza, luego... Sí, que las proyecta está claro. Sí. Y no, yo creo que tenemos que ser más condescendientes con él, ¿no? En ese sentido. No, bromas aparte, Antonio, esto es de una enorme gravedad. Bueno, la gravedad es la conexión con los fiscales claro. Y toda esa historia, sí. Y la inacción de un juez por el que yo siento enorme respeto, García Castellón. Porque claro, si en el juzgado resulta que hay un señor Villarejo, tengas la consideración moral que puedas tener sobre sus actuaciones anteriores, pero que en sede judicial, delante tuyo, se atreve a decirle a los fiscales, yo no tengo nada que ocultar, ¿eh? Ahora, vosotros sí. ¿Lo van a oír? Señoría, yo no tengo nada que ocultar, a diferencia de ellos que quieren mucho. No, yo no tengo nada que ocultar. No se acuse usted. Yo no tengo nada que ocultar y por eso estoy contestando. Ellos sí, tienen mucho. Se lo dice a los dos fiscales con el juez delante. ¿Y a juez no se le ocurrió, pregunto yo, decir, oiga, venga para acá? ¿A qué se refiere usted? Porque claro, si hay que apartar a los fiscales, se les aparta. Pero claro, ahora esto puede acabar en una nulidad, si es que los abogados de Villarejo son un poco listos, y supongo que lo serán. Pero en cualquier caso, lo que tiene que evidenciarse, porque ni siquiera se atrevió a negarlo. Bueno, ¿cómo se va a atrever a negarlo si está en la causa, sale por 200 sitios? Que hay artículos de enero que hablan del amante de la abogada, del fiscal amante de la abogada, así directamente. Y ni el fiscal se aparta, el otro fiscal va a reuniones con la abogada de Podemos y aquí no pasa nada. Pero es que
¿Hasta dónde llega la suerte de Podemos? No lo entiendo. Sí, uno de los signos clásicos del maltratador es controlar el móvil de su pareja. Los maltratadores clásicos tienen una gran afición a los móviles femeninos y a las tarjetas de los móviles femeninos. Entonces, el novio que espía, que sabe con quién queda y que sigue... Bueno, en el caso de la manada, el personaje que se quedó con el hecho de que se quedaran con el móvil de la víctima fue definitivo para la sentencia. Quiero decir que hasta ahora, precisamente eso, el hacerse con el móvil de una mujer ha sido un rasgo de machismo, más que de machismo, sí, pero en fin, aquí... de maltrato. Ahora, a lo que volvemos, en el caso de ellos está permitido todo, es decir, que lo que en alguien de otro partido o alguien que representa otra esfera de la sociedad sería pues un motivo de estigmatización incluso, en el caso de este personaje, pues inmediatamente queda absuelto. Yo me hago una pregunta con respecto a la imagen que puede dar, porque claro, esto es este lío del que están hablando, que yo no acabo nunca de entenderlo, y la verdad es que tampoco tengo excesivo interés en llegar hasta dónde, por los laberintos por los que se mueven, pero es propio de un programa de Sálvame o de Gran Hermano, o sea, de este tipo de gente que está gritando todo el día, es que estoy pensando, mira, fíjate, no es propio de un vicepresidente de gobierno. Pero fíjate en una cosa, es un vicepresidente de gobierno que es fíjate un una cosa fresco que evidencia que ha llegado ahí de hay milagro. un presidente de un grupo empresarial, que es el Grupo Z, que tiene ese vídeo y esa tarjeta en la mano. Y en lugar de empezar a publicar, o de dárselo a la policía, si es que tiene dudas sobre el origen, o de dárselo a la propietaria, que es lo lógico y lo evidente, decide entregárselo al líder de Podemos. Porque claro, como te puede afectar, como tengo que ganar méritos contigo porque eres el partido de los scratches, que es un poco lo que pasa en la justicia, a ver si nos entendemos, porque cualquier otro partido político sale escaldado. En todos los casos en los que Podemos ha salido alzamiento de bienes, Manuela Carmena, no pasa nada. La juez dice que ha tenido una ensoñación, no pasa nada. La Saltacapillas, tampoco pasa nada. Al final quedó en una multa ridícula. Isa Serra quedará en un empate, como mucho. Sí, cierto desgaste, pero nada más. Bueno, ¿Qué pasa? Es que la amenaza es constante en ellos. El famoso Prudencia Yo quería Matías, apuntar una cosa. El famoso Prudencia Matías es cuidado Matías. Cuando Matías Prats le pregunta por cómo es posible que seamos el país con mayor índice de muertos por millón de habitantes del mundo, él se despacha con un prudencia Matías, que es mucho cuidado con lo que dices, Matías. Bueno, ellos son unos matones. Unos matones de universidad, baratos, no hay más que verle, es decir, es un perfecto chisgarabís que no tiene dos bofetadas, pero que está con esa ideología que funciona muy bien, y para mí es la parte peligrosa, cómo está introduciéndose en los distintos ámbitos de poder nacional, está echando raíces en el ámbito judicial, en el ámbito militar, es decir, eso lo hace muy bien, son muy organizados, y luego muy disciplinados. O sea que, y eso es parte de su juego, no podemos ocultarlo. Es decir, esta gente vive de eso. Yo destacaría dos ideas más. La primera, esto ha salido a relucir desde hace poco, sobre todo, el primer punto fue cuando el juez, García Castellón, decide que Pablo Iglesias ya no es una presunta víctima de esta supuesta trama de extorsión, le quita esa condición y decide que puede incluso ser no víctima, sino coautor de la extorsión. Y esto es muy importante recordarlo porque Podemos y Pablo Iglesias llevaban años diciendo que ellos eran las víctimas de las cloacas del poder, de una trama de extorsión, de Villarejo, de OK Diario, de tal, de cual, de Pascual. Y ahora lo que estamos viendo es que han estado mintiendo, porque donde ellos se presentaban como víctimas, en el fondo eran los matones, como se está diciendo.
Y esto me parece, esto es una de las cuestiones por las que esta historia es importante, porque pone encima de la mesa, hace salir a relucir el hecho de cómo estos que juegan a ser víctimas son exactamente lo contrario. Y ahora se está demostrando en sede judicial, lo cual le da todavía más fuerza. Y segunda idea que está muy relacionado con esto. En esa misma entrevista en Radio Nacional, Pablo Iglesias se dedica a amenazar a medios de comunicación. Lo hace con OK Diario, lo hace con El Mundo, lo hace con El Confidencial, señala a Vicente Vallés de Antena 3, que en debo decir que es uno de los periodistas en la televisión que más se ha significado por su buen periodismo en estos últimos meses, durante la crisis del COVID. Eso es inaceptable. Que un vicepresidente del gobierno, que tiene responsabilidades en el CNI, que tiene responsabilidades como cualquier otro alto cargo del gobierno de seguridad del Estado, que se dedique a amenazar, a coaccionar, a señalar a medios de comunicación, yo no sé cómo el periodista en ese mismo momento no le ha llamado la atención y dijo, oiga, usted no puede señalar de esa manera a los medios de comunicación. Bueno, pues una vez más, se le pasó por delante, pero eso es ejemplo de esa mentalidad de matonismo que tiene, que es a los medios que me critican hay que destruirlos, y en eso estoy. Lo he intentado hacer haciéndome pasar por víctima, no lo he conseguido. Ahora que estoy en el gobierno se van a enterar de verdad. No, sobre todo las cloacas del Estado, esta expresión que se ha repetido tanto, como si no hubiera cloacas en otros ámbitos de la vida. Al final resulta que ellos siempre hablan desde una pureza prístina, en fin. Pero a lo que voy, eso es lo que quería señalar. Con este personaje, primero, hay una cosa que yo creo que se tiene que dar cuenta la generación que lo ha votado. Es un fracaso generacional. Todos aquellos votantes que ha tenido de las nuevas generaciones de gente pues que tenían una ilusión por cambiar las cosas, bueno, aunque no la compartamos, pero que pues tenían un sentido distinto de la ideología conservadora, yo creo que se tienen que sentir, si son un poco autocríticos, se tienen que sentir mal teniendo ese personaje ahí, porque es un fracaso. Es decir, que es evidente que es un fracaso. Yo me pregunto, y además es verdad que están en la misma cama, es decir, y es verdad que la política hace extraños compañeros de cama, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pero eso no puede, a veces no puede, una noche no tiene por qué terminar en boda. Yo la pregunta que me hago es que tienen los mismos intereses. Yo creo que Pedro Sánchez, su interés es mantenerse en el gobierno, para lo cual necesita dar una imagen, por lo menos blanquear la imagen del gobierno frente a Europa para que le lleguen las ayudas. Mientras que yo creo que Pablo Iglesias tiene otro plan. Es decir, que su proyecto no es ese, su proyecto, él no está ahí para mantenerse, está para liarla. Es decir, sí, pero entonces no está para liarla. Si fuera Iglesias estaría muy preocupado porque dijo el presidente, mi gobierno está más soldado ahora que nunca, y cuando se dice eso, miau. Yo creo que hay una divergencia de intereses. Pero hay una cosa que es evidente. Antes utilizó Iñaki el término que no me gustó, de pedagogía, del encanallamiento. Yo hablo de encanallamiento. No, es importante, no, estoy de acuerdo contigo, no, con la idea, pero yo nunca hablaría de pedagogía, sino de ideología del encanallamiento. Es decir, el encanallamiento, para hacerme entender, es muy sencillo. Es hacer pasar por normal lo que es anormal. Entonces, es absolutamente anormal a lo que asistimos. Todo esto de la tarjetita que pasa por un microondas, el juez, los dos fiscales, las cloacas, todo es anormal, todo eso. Esto es una locura. Además, es anormal que un vicepresidente del gobierno acuse directamente en una radio pública a medios de comunicación. Tener cuidado, que es esto, no sé qué. En fin, esto es una cosa terrible. Esto es encanallamiento puro. ¿A quién le interesa ese encanallamiento? Pues ¿a quién le va a interesar? A Pedro Sánchez. Pedro Sánchez puede decir, puede uno plantearse en términos contrafácticos, pues el análisis de Iñaki, a este hombre lo que le interesa es que nos llegue el dinero de Europa y Europa va a exigir que echen a ese tío. Pero yo creo que no. Iñaki, fíjate lo que te digo, o sea, si tú analizas lo que ha pasado desde el 4 de enero que tomaron posesión esta gente, cada vez está más consolidado este gobierno, pero cada vez más. Pero yo no lo veo así. Bueno, ya veremos. Yo creo que Perdona, yo no veo que la oposición
tenga fuerza para tirar este gobierno. Sí, pero es que no se trata de tirar este gobierno. No, sí se trata de eso. Es que aquí esto es importante porque siempre pensamos los españoles que asistimos... Pero escúchame, acabo el argumento. Los españoles siempre pensamos que estamos ante algo novedoso y esta novedad es este gobierno. Y esto no hay quien va a caer pronto. Pero si es un tema de... pero es que es muy importante esto. Es muy importante que este gobierno está consolidado. Sí, pero este gobierno está consolidado con no sé cuántos muertos. Mientras no haya elecciones, no se pueden tirar los gobiernos. No, yo no te digo que es tirar los gobiernos. Hacer oposición. No, tú estás hacer oposición. Has mencionado varias veces que hay que tirar el gobierno. No, yo no he dicho esa expresión, nunca la habrás oído en mi voz, porque de mis labios no han podido salir esas expresiones. Algo parecidísimo. Yo te aconsejaría que no fueras como San Agustín, que no veas en mí lo que llevas en tu corazón. O sea, no me hagas decir lo que yo no he dicho. No, has dicho algo parecidísimo. Yo no he dicho eso. De ninguna manera he podido decir eso, y lo repito, tengo una buena memoria y además sé argumentar. No he dicho eso, he dicho que hay que hacer oposición. La oposición significa... Eso lo has dicho después. Lo he dicho varias veces. He dicho que estamos ante un gobierno, no olvides esto, Camuña, de democradura, que es un término que no está admitido por la Academia Española ni por la Academia Francesa. ¿Pero te has inventado democradura? No me he inventado yo, lo ha inventado Pierre Rosanvallon, uno de los científicos políticos más importantes que hay en Francia, que sigue a uno de los grandes maestros de la filosofía política europea, que es Claude Lefort, que a su vez sigue a una de las grandes teóricas de la política en Estados Unidos, que es una alemana llamada Hannah Arendt. ¿Me entiende? Eso es democradura. Cuando estamos con formas de gobierno, de carácter autoritario, pero revestidas democráticamente, engañándonos a todos. Y para eso es muy importante que la oposición haga su papel. Y la oposición no está haciendo su papel. En todo caso, a veces está colaborando en algunas medidas. Y una de las medidas ha sido aceptar de la noche a la mañana el estado de alarma. Y el estado de alarma todos sabemos que ha sido un estado de excepción. Y aquí estamos ahora... esto es que es muy importante la política del encanallamiento. Yo no te estoy diciendo que haya que tirar a un gobierno. Este gobierno, para empezar, tiene un déficit de legitimidad que no ha tenido ningún otro gobierno en la historia de la democracia. Un déficit de legitimidad en el ejercicio del poder y en el origen. Pero te diré más. Cuando te digo encanallamiento es simplemente que pensamos que estamos ante un factor de novedad único en el mundo. No. Estamos medidas permanentes de carácter autoritario que tenemos que, la oposición tiene que hacerlas visibles. Y hacerlas visibles haciendo otro tipo de oposición. En los medios de comunicación y en todas partes. Si puedo intervenir en la medida de mis escasos conocimientos y el deterioro que he sufrido tras el confinamiento, que me hace no estar en tan buenas condiciones como tú, pero te diré, primero, yo creo que Pedro Sánchez es un superviviente. Que está dispuesto a seguir en el poder, aprovechándose de las circunstancias, y por lo tanto no hay nada ni nadie al quien esté soldado. Eso está claro. Segunda cosa, creo que le viene extraordinariamente bien tener a Pablo Iglesias para centrarse él, porque él en todo momento solo habla de tender la mano, yo no se lo he escuchado otra cosa. Claro. Bueno, pero entonces digamos, es un perro de presa extraordinario para el gobierno, mientras él no tiene que jugar ese papel, y creo que mientras tanto se va conformando. Primero, hemos vivido un periodo ciertamente excepcional y anómalo, en el cual la distancia social impedía venir a los estudios de televisión y al Parlamento, con lo cual es muy difícil mantener una actividad parlamentaria propia y normal. No es lo mismo tener el Parlamento lleno de gente y las reacciones de una plaza de toros llena de gente que con 4 señores que había en cada sitio. Y eso estaba muy descafeinado, lógicamente, y todo muy anómalo. Y eso se ha aprovechado la circunstancia del gobierno. Muy bien. Pero todo se encamina hacia un escenario en el cual la realidad tiene que cambiar. Porque si no... Ya veremos. Bueno, me explico. Si no, Europa... Es que si no, Europa no te va a dar dinero. Entonces, bueno, ese argumento de Europa no nos va a dar dinero, digo que es contrafáctico, que es un argumento, y además lo puedo aceptar, pero ese argumento está ante la realidad. La realidad nos dice todo lo contrario. Y estos están dispuestos a enfrentarse a lo que les haga falta. No, a Europa no se van a enfrentar, porque no va a haber dinero para pagar a los funcionarios ni para pagar a los pensionistas. No. La falta de liquidez, eso tendría que afectar. Eso en 24 horas, como hizo el señor Zapatero, cambias la Constitución y te bajas los pantalones. No hay quien lo mantenga. Estoy de acuerdo con cosas que dices tú y con cosas que dices tú, y supongo que a ustedes les pasa lo mismo. Por ejemplo, yo me pregunto muchas noches aquí, ¿cómo es posible que a la oposición se le haya olvidado el caso Ábalos? Claro. El caso de Delcy Rodríguez y sus 40 maletas.
Pero si esto... bueno, es que a la justicia también se le ha olvidado, pero es que la justicia, es que no han visto con el tema del móvil de la señorita Dina Busselham, que la justicia actúa como todo a impulsos de lo que pasa fuera de la justicia. Si aflojan los señores de la oposición, criticando lo de Ábalos y haciendo que pues, la policía de Barajas, el otro, el de la embajada y el otro se molesten en ir y entren en contradicción y sepamos de una puñetera vez qué trajo a España la vicepresidenta de Venezuela, pues feliz Ábalos. ¿Qué pasa con Marlaska y lo de Pérez de los Cobos? Pues que aquí las broncas, como somos los españoles unos peces de escasa memoria, pues duran 48. No, y ahora dura todo muchísimo tiempo, si es que te están arrollando los acontecimientos. Sí, pero tienen un componente olvido y el que gobierna feliz, claro. El que gobierna dice, oye, bueno, ya mira, ya Ábalos dice, yo con 4 chulerías, ya, pues ya, oye, a casa, ala, a casa. Y ya al día siguiente a nuestros políticos se les olvidan las cosas, también a los españoles. Seguramente no hay reproche porque tú entres en una fase de olvido, ¿no? No, yo creo que hemos vivido una etapa tan excepcional y tan anómala que un montón de cosas que en otras circunstancias hubieran sido tenidas más en cuenta, pues han pasado directamente desapercibidas, porque entre otras cosas la cabeza de la gente estaba en otra cosa. De entrada, si ibas a caer enfermo, no ibas a caer enfermo. Si no tenías ya algún familiar enfermo o estabas preocupadísimo porque estaba ya directamente... Es decir, bueno, yo creo que ha sido una época que ha favorecido esta especie de aluvión de incoherencias, de malas prácticas de gestión que están a la vista de todos y no se han tomado tan en consideración como en otras circunstancias. Señores, no tenemos tiempo para más. Les agradezco mucho a ustedes 4 y a ustedes su paciencia y su interés desde sus hogares. Les deseo un buen fin de semana en lo que nos queda, los últimos segundos del programa. Entre la libertad y lo que nos viene de totalitarismo hay pocos caminos. Uno de ellos, el Club de Amigos de Intereconomía. Necesitan un medio que pelee por eso, y desde la independencia y sin el dinerito de las campañas publicitarias de Pedro Sánchez. Así es que de ustedes depende, ahí lo dejo, una pequeña aportación y tendrán a alguien que defienda sus libertades. Buen fin de semana a todos. Muchísimas gracias, les espero el próximo sábado.